Mi nombre es Diego Pinzón, soy integrante del grupo número 8, junto con los demás integrantes, Billy Anderson y Claudia Paola Alonso. Esta es la clase de análisis probabilístico 1. Nosotros les hablaremos sobre qué es la cadena de Markov, así bien con su ejemplo, que son las cadenas de Markov son modelos matemáticos que estudian la evolución de un sistema a través del tiempo, basándose en la probabilidad condicional. Una cadena de Markov es un proceso estocástico donde cada estado futuro solo depende del estado presente, sin tomar en cuenta los estados anteriores. Los conceptos claves son estados, matriz de transición y distribución estacionaria. Propiedades y características de las cadenas de Markov. La número 1, propiedad de Markov. La probabilidad de cada estado futuro solo depende del estado actual. La número 2, propiedad de transición. La matriz de transición describe las probabilidades de pasar de un estado a otro. Número 3, propiedad estacionaria. Una distribución estacionaria describe cómo se estabiliza la cadena a lo largo del tiempo. Ejemplos y aplicaciones de las cadenas de Markov en distintas áreas. La podemos ver en finanzas, en modelado de precisión de activos, predicción de mercados, en redes sociales, en modelado de conexiones, comportamiento de usuarios, en biología, estudio de secuencias de ADN y simulación de sistemas biológicos. La ruta de Markov de Google, el algoritmo PageRank, utiliza cadenas de Markov para clasificar las páginas web. Por ejemplo, los mercados de valores especializados en empresas del sector de alimentos y bebidas permiten a los inversores comprar y vender acciones de las empresas que operan en la industria alimentaria. Las empresas cotizadas en este mercado incluyen productos de alimentos, restaurantes, empresas de distribución y otras relacionadas con la cadena alimentaria. En el mercado, las acciones de la empresa de alimentos son influenciadas por una variedad de factores como los cambios de la demanda de alimentos, las condiciones climáticas que afectan a la agricultura, las tendencias alimenticias de los consumidores y eventos globales que pueden impactar la producción y distribución de alimentos. En el mercado de valores de alimentos, los inversores están interesados en tomar las decisiones de inversión informadas para maximizar sus ganancias o minimizar sus pérdidas. Para ello, es esencial contar con herramientas de análisis que ayuden a prever las tendencias futuras de los precios de las acciones de las empresas alimentarias, suponiendo que se ha recopilado una serie de datos históricos de precios de las acciones de tres empresas líderes en la industria alimentaria. Una sería la Food Corp, Tasty Bites y Healthy Eats. Los precios de las acciones de estas empresas son registrados diariamente durante un periodo de un año. Aquí podemos ver estas tres tablas que corresponden a las tres empresas mencionadas anteriormente. Cada una de las tablas representa la evolución de los cambios de los precios año con año para una de las empresas en mención. En base a los siguientes datos presentados en las tablas, nos piden encontrar ciertas cosas. La número es, ¿qué empresa generaría la mayor ganancia dentro de 3 años si invierte el mismo tiempo en todas ellas cuando están en un momento instable? La número 2, con motivos de inversión, ¿qué empresa recomienda usted para invertir que genere menos pérdidas a largo plazo? La siguiente. Según nuevas investigaciones, cada empresa posee cierta probabilidad de ser comprada y volverse privada o ir a la bancarrota. Si las empresas es comprada, cada inversor generará una gran ganancia, mientras que si está en la bancarrota, todos perderán su dinero. A partir de los datos vistos anteriormente, se ha llegado a los siguientes datos. Podcorp posee 5% de probabilidad de ser comprada si se encuentran con sus acciones en aumento. Y ahora la probabilidad que siga en aumento pasó de un 40% a un 35%. Inciso B. Food Corp posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentra con acciones disminuyendo. La probabilidad que siga disminuyendo pasa de un 50 a un 45%. Inciso C. Tasty Bite posee un 5% de probabilidad de ser comprada si se encuentra en acciones en aumento. Y ahora la probabilidad que siga en aumento pasó de un 30% a un 25%. Inciso D.
Tasty Bites posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentra con sus acciones disminuyendo y ahora la probabilidad que siga disminuyendo pasa a un 40 a un 35%. Inciso E. Healthy Eats posee un 5% de probabilidad de ser comprada si se encuentra con sus acciones en aumento y ahora la probabilidad que siga en aumento pasó de un 35 a un 30%. Con el último inciso, el F. Healthy Eats posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentra con sus acciones disminuyendo y ahora la probabilidad que sigue disminuyendo pasa de un 45 a un 40%. Con base a los datos anteriores, ¿qué empresa recomienda usted invertir para que genere ganancias rápidamente? ¿Y cuánto tiempo tardará? Bueno, bien, la empresa que se recomienda para invertir es Food Court. ¿Por qué? Esto mis compañeros se los explicará más adelante, a profundidad. Conclusiones. Las cadenas de Markov son una herramienta poderosa para modelar y predecir sistemas complejos en diversas áreas. Su simplicidad y aplicabilidad hacen que sean ampliamente utilizadas en la investigación y la toma de decisiones. Gracias. Hola, mi nombre es Claudia Paola Alonso Hernández, de la clase de Análisis Probabilístico sección N, y mi carnet es 2019-02246. Y ahorita les voy a dar una pequeña introducción de lo que se trata nuestro caso de estudio, que hace referencia al mercado de valores de alimentos y bebidas. Los mercados de valores especializados en empresas del sector de alimentos y bebidas permiten a los inversores comprar y vender acciones de empresas que operan en la industria alimentaria. Las empresas cotizadas en este mercado incluyen productores de alimentos, restaurantes, empresas de distribución y otras relacionadas con la cadena alimentaria. En este mercado, las acciones de las empresas de alimentos son influenciadas por una variedad de factores, como los cambios en la demanda de alimentos, las condiciones climáticas que afectan a la agricultura, las tendencias alimenticias de los consumidores y eventos globales que pueden impactar la producción y distribución de alimentos. En el mercado de valores de alimentos, los inversores están interesados en tomar decisiones de inversión informadas para maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Para ello es esencial contar con herramientas de análisis que ayuden a prever las tendencias futuras con los precios de las acciones de las empresas alimentarias. Se ha recopilado una serie de datos históricos de precios de las acciones de 3 empresas líderes de la industria alimentaria, que es Food Corp, Tasty Bites y Healthy Eats. Y ahora voy a presentar mi infografía y ahí les voy a contar un poquito más cómo van estas 3 empresas. Pero de primero tenemos que tomar en cuenta que estos mercados permiten a los inversores comprar y vender acciones de compañías relacionadas con la industria alimentaria, como productores de alimentos, restaurantes y empresas de distribución. También las acciones en este mercado están influenciadas por una serie de factores como la demanda de alimentos, las condiciones climáticas, las tendencias alimenticias y eventos globales. También para tomar decisiones de inversión informadas en este mercado es esencial contar con herramientas de análisis que ayuden a prever las tendencias futuras en los precios de las acciones. Y por ejemplo tenemos como la primera empresa que es Food Corp. Y dado que Food Corp tiene una probabilidad significativamente alta de ganar cuando las acciones están en aumento y una baja probabilidad de bancarrota cuando las acciones están disminuyendo, se podría recomendar invertir en Food Corp para obtener ganancias a largo plazo con un menor riesgo de pérdida. También tenemos la otra empresa que es Tasty Bites, que tiene una probabilidad razonable de ganar cuando las acciones están en aumento, pero también una probabilidad más alta de bancarrota si las acciones están disminuyendo. Esto lo hace como una opción más arriesgada en comparación de Food Corp, y Healthy Eats tiene probabilidades moderadas en todos los escenarios. Tiene una probabilidad relativamente alta de ganar cuando las
acciones están en aumento y una probabilidad razonable de bancarrota si las acciones están disminuyendo. Es una opción intermedia en términos de riesgo y ganancia. Y muchas gracias. Esta sería la parte de mi infografía. Análisis probabilístico sección N con el carnet número 2019-0385. Y para esta tarea tenemos como principal objetivo resolver el problema o el caso número 3, que es parte del proyecto final del segundo semestre del 2023, en el cual dice: los mercados de valores especializados en una empresa del sector de alimentos y bebidas permiten a los inversores comprar y vender acciones de empresas que operan en la industria alimentaria. Las empresas cotizadas en este mercado incluyen productos de alimentos, restaurantes, empresas de distribución y otras relacionadas con la cadena alimentaria. En este mercado, las acciones de las empresas de los alimentos son influenciadas por una variedad de factores, como los cambios en la demanda de alimentos, las condiciones climáticas que afectan a la agricultura, las tendencias alimenticias de los consumidores y eventos globales que pueden impactar la producción y distribución de los alimentos. En el mercado de valores de alimentos, los inversores están interesados en tomar decisiones de inversión informadas para maximizar sus ganancias o minimizar sus pérdidas. Para ello es esencial contar con herramientas de análisis que ayuden a prever las tendencias futuras en los precios de las acciones de las empresas alimentarias. Supongamos que se ha recopilado una serie de datos históricos de precios de las acciones de 3 empresas, las cuales son Food Corp, Tasty Bites y Healthy Eats. Los precios de las acciones de estas empresas se han registrado diariamente durante un periodo de un año, las cuales los podemos observar en el Excel, que nos dice que Tasty Bites tuvo un aumento de 30, luego se mantiene en 55, disminuye en 15, y así nos muestra las tablas de cada año de cada una de estas empresas. Bueno, comenzando con la explicación de la resolución de este proyecto, tenemos que la pregunta número 1 nos dice: utilizando los datos históricos, ¿qué empresa generaría la mayor ganancia dentro de 3 años si se invierte el mismo tiempo en todas ellas cuando están en un momento estable? Bueno, entonces venimos al Excel para calcular todas esas preguntas y vemos como primer punto el problema 1 que nos dice que calculemos pero de acá a 3 años y recordemos que los datos que nos están acá son equivalentes a un año. Entonces lo que debemos hacer es elevar la cantidad de aumento, que en este caso es del 30%, en 3, porque son 3 años y así nos vamos o lo hacemos con las siguientes dos empresas, que son este dato y este dato. Luego de eso venimos acá y mostramos el dato de resolución, que nos dice que la fórmula es F2, que es el número que está a la par, que es el 0.027, y como ya lo comentaba, es el aumento del año en 3 años. Y luego bueno, como les comentaba, la fórmula nos dice que es la probabilidad de aumento de acciones en un año multiplicado por 3, la ganancia de aumento de acciones, la probabilidad de ser comprada y la ganancia de compra. Por eso tenemos los datos del 30%, luego del 13%, luego del 5%, o en este caso 1,3%, perdón, que es 1.3, el 5% y el 200%, porque podemos tener una ganancia en 3 años, entonces quiere decir que es un 200%, arrojándonos como resultado el 0,351 y así con las siguientes dos tablas. Eso nos da la respuesta, que en este caso sería, la respuesta de la pregunta sería: ¿qué empresa generaría la mayor ganancia dentro de 3 años? Y en este caso la empresa sería Food Corp. Esta empresa sería la que nos otorgaría la mayor ganancia a los 3 años. Luego seguimos con la segunda pregunta, que es: con motivos de inversión, ¿qué empresa recomendaría usted para que
para invertir que genere menos pérdidas a largo plazo. En esta fórmula que vemos acá, podemos observar los datos que nos dice que es la columna D2 elevado al cubo. Entonces, esta es un poco más sencilla, porque nos pide simplemente calcular la probabilidad de que acciones de una empresa disminuyan en 3 años. ¿Cuáles van a disminuir? Que simplemente es la probabilidad de disminución de acciones en un año elevado al cubo, porque recordemos que son 3 años. Entonces, en este caso, hacemos la fórmula para cada una de las tablas, que nos arroja que Tasty Bites tiene 0.003, Food Corp tiene 0.001 y Healthy Heads igual tiene 0.003, dándonos como resultado que la empresa que yo recomendaría que tiene una mayor disminución es Healthy Heads. ¿Por qué? Porque tiene un mayor aumento que Tasty Bites. Entonces, la empresa que recomendada sería Healthy Heads. Bueno, seguimos con la pregunta número 3, que viene con incisos A, B, C, D, E y F, que nos dice: según nuestras investigaciones, cada empresa posee una cierta probabilidad de ser comprada y volverse privada o ir a la bancarrota. Si la empresa es comprada, cada inversor generará una gran ganancia, mientras que si se entra en bancarrota, todos perderán su dinero. A partir de los datos vistos anteriormente, se ha llegado a los siguientes datos. Food Corp posee un 5% de probabilidad de ser comprada si se encuentra con sus acciones en aumento, y la probabilidad que siga en aumento pasó de 40 a 35. Entonces, la fórmula simplemente es 35 porque cambió de 40 a 35 elevado a 3 porque son 3 años, y vamos a recordar lo que hablamos de 3 años, multiplicado por el 0,05, dándonos como riqueza 5%, dándonos como resultado el dato que tenemos acá, que es 0,0021. Sigamos con la pregunta B, que dice: Podcorp posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentra con sus acciones disminuyendo, y ahora la probabilidad sigue disminuyendo de 50 a 45. Volvemos a hacer lo mismo. El 45 lo elevamos al cubo, que son 3 años, y lo multiplicamos por el porcentaje, que es 0.005, arrojándonos como resultado 0.0045. Seguimos con la pregunta C, que dice: Tasty Bites posee un 5% de probabilidad de ser comprada si se encuentra con sus acciones en aumento, y ahora la probabilidad que siga en aumento pasó de 30 a un 25%. Vemos que el 25 lo elevamos al cubo nuevamente, lo multiplicamos por 0,05, dándonos 0,00078. La pregunta D: Tasty Bites posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentran con sus acciones disminuyendo, y ahora la probabilidad de que siga disminuyendo pasa de un 40 a 35. Sería esto de acá, que sería 35 elevado, perdón, acá, sigamos acá. Como les comentaba, aquí están las fórmulas, que son simplemente la probabilidad que tenemos nueva multiplicado o elevado, perdón, al 3, porque hablamos de 3 años, por el 0,05. Eso nos arroja un resultado de la pregunta A, ya se lo comentaba, 0,002, 0,004, 0,00078, y vamos a la pregunta D, que es 0,002 o 0021. Vamos con la pregunta E, que nos dice: Healthy Heads posee un 5% de probabilidades de ser comprada si se encuentra con sus acciones en aumento, y ahora la probabilidad de que siga aumento pasó de 35 a 30. Vemos los datos y nos dice 0,00135. Y por último la F. Leemos: Healthgate posee un 5% de probabilidad de ir a la bancarrota si se encuentra con acciones disminuyendo, y la probabilidad de que siga disminuyendo pasa de un 45 a un 40.
Vemos acá, calculamos los datos, que es 0,04 elevado al cubo por 0,05. Nos da como resultado 0,0032. Entonces nos leemos la pregunta número 3, que es el final, que nos dice, con base a los datos anteriores, ¿qué empresa recomendaría usted acá? ¿Qué empresa recomienda usted invertir para que genere ganancias más rápidamente y en cuánto tiempo lo hará? Entonces, llegando a la conclusión de todos estos resultados obtenidos acá en el Excelito, podemos llegar a la conclusión basándonos en los datos anteriores. Recomendamos o el grupo recomienda invertir en Food Corp para generar ganancias más rápidamente. La razón de esto es la probabilidad de acciones de Food Corp, que aumenta en 3 años. Esta probabilidad es mayor que la probabilidad de las acciones que aumenten en 3 años para Tasty Bite y Healthy Heights, respectivamente. Además, las ganancias esperadas de Food Corp en 3 años son mayores a las ganancias de Tasty Bites y Healthy Heights, respectivamente. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor empresa para invertir sería Food Corp. Ese sería todo por nuestra parte. Somos el grupo número 8 de la entrega del proyecto final de análisis probabilístico sección N. Tengan todos un muy lindo día. Gracias.